Prepárate para desvelar un secreto milenario que desafía todo lo que conoces sobre la historia. En el canal Virtud en Verso vamos a sumergirnos en las profundidades del tiempo y del océano para revelar la verdadera historia de la Atlántida. No como una leyenda, sino como un trono sellado por fuerzas divinas. Esta es una narrativa que te hará cuestionar el pasado y mirar hacia el futuro con otros ojos. ¿Y si la Atlántida no hubiera sido destruida, sino sepultada viva por orden del propio Dios? Esa pregunta resuena en las profundidades del mar como un susurro olvidado, un secreto que duerme bajo las olas desde hace milenios. La mayoría de nosotros fue enseñada a ver la Atlántida como una leyenda, una historia creada por Platón, un cuento filosófico sobre orgullo y caída. Pero, ¿y si es más que eso? ¿Y si la Atlántida no solo existió, sino que cumplió un papel espiritual que pocos se atrevieron a considerar? ¿Y si no es una ruina perdida, sino un sello que Dios puso sobre algo que el mundo jamás debería ver? Desde el primer versículo del Génesis, la Biblia nos da pistas de que hay más bajo la superficie del texto de lo que imaginamos. Y la tierra estaba sin forma y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo. Esa no es solo una descripción poética de un mundo en formación, es una declaración espiritual. Antes de la luz había tinieblas, antes de la creación visible había caos, y antes del hombre había algo que fue sellado. El abismo no surgió con el diluvio, ya estaba allí, esperando, observando, conteniendo. El término hebreo usado para abismo, tehom, lleva un peso casi vivo. No es un agujero físico, sino una profundidad espiritual, un espacio de retención, donde lo que fue juzgado permanece en silencio. El abismo es el escondite de la ira divina, el lugar donde Dios esconde lo que ya no puede caminar entre los hombres. Y si ese abismo fue sellado, ¿qué había dentro de él? Las escrituras hablan poco, pero sugieren mucho, y es entre esas sugerencias que encontramos el eco de una creación anterior, una civilización que existió antes de Adán, moldeada no a imagen de Dios, sino según los caprichos de ángeles caídos, vigilantes, seres espirituales que al recibir autoridad sobre dimensiones y materia, decidieron usar ese poder para gobernar y moldear. El resultado fue una era que Dios no solo juzgó, Él borró. Pero Dios no destruye todo con fuego. A veces Él esconde con agua. La Atlántida puede haber sido eso. No una civilización cualquiera, sino el trono de un gobierno rebelde, construido con sabiduría corrompida, tecnología espiritual y jerarquía angelical. Fue hundida no por casualidad geológica, sino por decreto espiritual. El mar, en ese escenario, no es un castigo, es un velo, una barrera que Dios creó para separar a los vivos de los juzgados, para mantener sellado lo que podría contaminar de nuevo la creación. El océano, en su vastedad silenciosa, se convirtió en el más antiguo de los sellos, y la Atlántida, dentro de él, no se convirtió en ruina, se convirtió en trono adormecido. Hay relatos en diversas culturas de civilizaciones sumergidas, de imperios que desafiaron los cielos y fueron tragados por las aguas. Pero lo que impresiona es el patrón. Esas ciudades no son solo destruidas, son hundidas, como si el acto de sumergir fuera una forma de Dios de aislar espiritualmente una realidad. ¿Y por qué esto importa? Porque si Dios escondió la Atlántida, no fue por accidente, fue por misericordia. La idea de que la Atlántida sea un trono espiritual sellado cambia completamente el modo en que vemos la historia sagrada, porque un trono siempre quiere ser ocupado, y si el sello que la mantiene sumergida empieza a romperse, no volverá como ruina arqueológica, sino como sistema, como influencia, como imperio invisible. Y nosotros ya estamos viendo señales: el retorno de filosofías antiguas, el fascinación moderna por la sabiduría atlante, cultos al mar, religiones que claman por reconexión con las aguas primordiales. Nada de eso es solo tendencia, son síntomas. El espíritu de la Atlántida se está levantando y el mar se está inquietando. Dios nunca dejó de vigilar el abismo. Génesis dice que el espíritu se cernía sobre las aguas. Esa imagen es poderosa. El Espíritu Santo no desciende inmediatamente. Él observa,
Él sondea, Él espera el tiempo, porque antes de decir hágase la luz, Dios observó lo que estaba debajo de la oscuridad. Él conocía lo que había sido sellado y solo entonces decidió comenzar de nuevo. Si esta teoría es correcta y cada versículo nos acerca a ella, estamos viviendo en un intervalo entre dos mundos. Lo que Dios comenzó con Adán es la restauración, pero lo que fue sellado todavía respira, todavía observa, y en el tiempo profético será liberado para el último acto, el juicio final. ¿Ya te has dado cuenta de cómo el mar ha sido protagonista en nuestros días? Tsunamis inexplicables, perturbaciones magnéticas, regiones insondables donde ninguna tecnología funciona plenamente. Quizás esos fenómenos no sean naturales, quizás el sello se esté moviendo, y si la Atlántida está ahí abajo, no está durmiendo, está esperando, porque el trono que Dios hundió aún no ha sido destruido, solo sellado. En el próximo capítulo entraremos en el corazón del abismo y descubriremos por qué todavía late. Antes del diluvio, antes de la humanidad, había un trono en el mundo, pero ese trono no era de Dios, sino de aquellos que intentaron robar la gloria del cielo. ¿Qué hace Dios con un trono construido por ángeles caídos? Él no destruye, Él sella. Muchos imaginan que el diluvio fue solo un castigo para la corrupción humana, pero pocos perciben que ese mar de aguas no fue solo destrucción, fue contención. Cuando Dios decidió cubrir la tierra con aguas, Él no estaba solo limpiando, Él estaba hundiendo. Y lo que Él hundía no eran solo cuerpos, sino estructuras, entidades y un trono espiritual que se había levantado contra su orden. La Atlántida, bajo esta perspectiva, era ese trono, un centro de poder espiritual construido por vigilantes, los ángeles que descendieron a la tierra y tomaron para sí aquello que nunca les fue concedido. Estos seres, al corromper el mundo con conocimiento prohibido, con tecnología espiritual y alianzas híbridas, fundaron algo que iba mucho más allá de una civilización. Fundaron un gobierno alternativo al de Dios. La Biblia nos dice en Génesis 6 que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron para sí. De ese acto surgieron los Nefilim, gigantes, híbridos, héroes de renombre. Pero el texto va más allá. Afirma que toda la tierra se llenó de violencia. Lo que iba a ser gobierno celestial sobre la materia se convirtió en tiranía sobre la creación. El cielo fue invadido por la arrogancia. La tierra fue sofocada por la corrupción. Pero lo que pocos consideran es dónde habitaron esos seres, dónde edificaron sus fortalezas, dónde reinaron como dioses. Y aquí entra la Atlántida, no como leyenda, sino como sede. Platón describió la Atlántida como una ciudad circular, con anillos concéntricos, separada por canales y repleta de metales raros. Pero ¿y si ese diseño no fuera solo arquitectónico? ¿Y si representara una estructura de poder espiritual, donde el centro era el trono de los caídos y los círculos alrededor eran capas de contención y comando? La Atlántida entonces no sería solo una ciudad, sería una réplica espiritual del trono celestial, una falsificación construida por los ángeles caídos. ¿Y cómo responde Dios a esa afrenta? Él no solo la destruye, Él la transforma en un sello, porque aquello que es sellado ya no puede gobernar. El libro de Enoc profundiza esa narrativa. Él revela que los vigilantes pidieron que Enoc intercediera por ellos para que sus pecados fueran perdonados. Pero Dios rehusó y en vez de solo desterrarlos, determinó su prisión en lugares oscuros, lejos de la superficie, hasta el día del juicio. Enoc describe esas prisiones como montañas de oscuridad, donde ni el tiempo alcanza, ni el fuego ilumina. Ese lugar, esa prisión, tiene todas las características del abismo que está sobre las aguas. Y más, si los vigilantes fueron aprisionados, ¿qué pasó con sus obras, con las ciudades, con los tronos?
La respuesta es clara: fueron hundidos con ellos. Dios no dejó piedra sobre piedra, pero tampoco destruyó por completo. Él cubrió, Él selló, porque hay cosas que no pueden ser eliminadas, solo contenidas. Por eso, la Atlántida no es solo una ruina, es un sello. Y ese sello tiene forma, tiene patrón, tiene ubicación espiritual y está a punto de moverse. Hoy, cuando miramos el fondo de los océanos, encontramos formaciones inexplicables, pirámides sumergidas, plataformas geométricas, estructuras que no deberían estar allí. Son llamadas anomalías, pero quizás sean vestigios, fragmentos petrificados de un trono que ya gobernó sobre la tierra y que fue arrancado de escena antes de que lo consumiera todo. ¿Pero qué es un trono? Es el lugar de autoridad, el punto de emisión de gobierno. ¿Y qué pasa con un trono cuando es retirado? Él espera, porque los tronos desean ser ocupados nuevamente. La Atlántida, entonces, representa el intento de los ángeles caídos de establecer un dominio sin Dios, un Edén alternativo, un mundo donde ellos fueran adorados, un sistema donde el hombre sirviera a la creación caída y no al Creador. Y por un tiempo lo lograron, pero Dios vio, Dios intervino y Dios selló. El diluvio no solo destruyó, Él impidió, Él cerró un ciclo. Pero la profecía es clara: los sellos no son eternos, existen por un tiempo, y cuando ese tiempo termina, se rompen. Apocalipsis 9 nos alerta sobre uno de esos rompimientos. Una estrella cae del cielo con una llave. Ella abre el abismo, y de allí salen criaturas que no son simbólicas, son seres sellados. Y si ese abismo es lo que está sobre las aguas, y si el sello es la Atlántida, entonces lo que va a emerger no será una ciudad, será un trono, un sistema, un espíritu, un orden, y el mundo no estará listo. Si crees que la Atlántida fue solo una leyenda, comparte este video con alguien que necesita saber la verdad, porque en el próximo capítulo vamos a descender al fondo del abismo y descubrir que todavía respira. El mar siempre ha sido visto como símbolo de grandeza, profundidad y silencio, pero la Biblia nunca lo trata como algo neutro. Desde el Génesis, el mar aparece asociado al abismo, a las tinieblas y a la ausencia de forma. Esto no es casualidad. En el segundo versículo de la Biblia, antes incluso de la creación de la luz, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, y esas aguas cubrían algo que ya estaba allí. La pregunta es simple, pero perturbadora. ¿Qué había allí antes de que Dios dijera: hágase la luz? El texto dice que la tierra estaba sin forma y vacía, y que había tinieblas sobre la faz del abismo. No es solo una forma poética de describir el caos, es una revelación disfrazada, porque el abismo no fue creado durante la reordenación del mundo, ya existía, estaba presente antes del orden, antes del tiempo, antes de la primera luz, y el hecho de que el Espíritu Santo se cerniera sobre él sugiere algo profundo. Dios estaba observando lo que estaba sellado allí. En la tradición hebrea, la palabra usada para abismo es Tehom. No indica un simple agujero o un espacio físico. Describe una dimensión, un lugar espiritual de profundidad viva, un vientre de contención, un espacio donde algo fue puesto para no volver. El abismo, en ese sentido, no está vacío, está lleno, y lo que está allí no está muerto, está respirando. A lo largo de las Escrituras, el abismo aparece siempre relacionado con el juicio. Cuando el diluvio ocurre, por ejemplo, el texto dice que las fuentes del gran abismo se rompieron. En otras palabras, lo que estaba sellado fue temporalmente liberado. Las aguas que cubrieron el mundo no vinieron solo del cielo, vinieron también de debajo del vientre de la tierra, del mismo lugar que Génesis presentó como tinieblas profundas. ¿Y si esas aguas llevaron más que destrucción? ¿Y si también fueron un tipo de exhalación de lo que estaba contenido? En Apocalipsis capítulo 9, Juan ve una estrella caer del cielo, y ella trae en las manos una llave. No es una llave simbólica, es la llave del pozo del abismo. Cuando ese sello es roto, criaturas emergen con apariencia híbrida, comportamiento destructivo y misión espiritual. Ellas no vienen del infierno, ni del cielo,
ni de la tierra. Vienen del abismo, el mismo lugar donde Dios selló aquello que ya no podía vivir entre los hombres. El mismo lugar donde los vigilantes pueden haber sido enterrados vivos junto con sus tronos, sus obras y sus reinos espirituales. Si el abismo está realmente debajo del mar, como sugieren tantos pasajes bíblicos, entonces el océano funciona como una especie de sello líquido, una tapa viva sobre una prisión invisible. Y la Atlántida, dentro de ese escenario, no sería solo una ciudad perdida, sería un punto de contacto, un centro espiritual construido por los ángeles caídos para ejercer dominio en la tierra, un trono alternativo al de Dios. Y por eso mismo fue hundido no como castigo, sino como aislamiento, un trono que fue sellado. Solo que el problema no es lo que se hizo, es lo que está volviendo, porque todo indica que ese sello se está moviendo. El abismo ya no está silencioso como antes, hay señales de que respira, y no solo en el mundo espiritual, sino también en el natural. Eventos climáticos cada vez más extremos, perturbaciones magnéticas en los océanos, regiones donde ningún equipo consigue funcionar. El famoso Triángulo de las Bermudas no es solo un misterio geográfico, es una grieta en el sello, un lugar donde el abismo respira con más fuerza. La ciencia dice que más del 90% del océano permanece inexplorado, y por más que tengamos tecnología, nunca hemos podido ir hasta el fondo. Existen lugares que rechazan nuestra presencia, lugares donde los satélites fallan, las brújulas enloquecen y las señales desaparecen. Pero ¿por qué? ¿Será realmente solo un fenómeno físico o son defensas espirituales creadas por Dios para impedir que el hombre acceda a aquello que está encerrado? En Job, Dios le pregunta algo directo a Job. ¿Has entrado en los orígenes del mar? ¿Has visto el fondo del abismo? Esas preguntas no son metafóricas. Son afirmaciones de limitación. Dios está diciendo que existen dimensiones en la creación que permanecen fuera del alcance humano. No porque sean inalcanzables, sino porque fueron prohibidas, fueron selladas, fueron escondidas y permanecen observadas por el propio Creador. Proverbios 8 revela un detalle aún más inquietante. Cuando Dios estableció los fundamentos de la tierra, Él también fijó los fundamentos del abismo. Esto quiere decir que el abismo no es solo profundo, está diseñado, tiene estructura, capas, centinelas, puertas. No es solo un agujero espiritual, es una prisión organizada, y fue Dios quien la diseñó. Si todo esto es verdad, entonces lo que llamamos Atlántida puede ser parte de esa estructura, no como una ciudad mitológica, sino como un ancla espiritual, uno de los sellos, uno de los puntos de contención. Suscríbete ahora mismo al canal Virtud en Verso, dale a me gusta si este contenido te conmovió y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en recibir cada nueva verdad que desvelemos juntos. Y las señales de que el sello se está rompiendo ya están a nuestro alrededor. Sabidurías antiguas están siendo romantizadas. Filosofías ocultas han vuelto a ponerse de moda. El culto al mar está creciendo. La gente está hablando de reconexión con los dioses y el discurso de la conciencia oceánica parece cada vez más común. Lo que antes era borrado ahora es exaltado. Lo que era visto como misticismo ahora es tratado como espiritualidad moderna. Pero detrás de esas ideas hay un patrón, un espíritu, un soplo que viene del fondo. El abismo está respirando y está influyendo. Quizás lo que está sellado ya no quiera esconderse. Quizás no va a emerger con apariencia de monstruo. Quizás venga como luz, como cura, como sabiduría. Pero el fin será el mismo, porque lo que fue puesto en el abismo no fue olvidado, fue solo encerrado hasta que llegara el momento adecuado. Si percibes que el mundo está siendo preparado para algo que viene del mar, el abismo no está muerto, solo espera. En el próximo capítulo revelaremos los sellos invisibles que Dios grabó en las aguas y lo que han estado reteniendo durante miles de años. No toda prisión está hecha de rejas y no todo sello puede verse. Existen barreras que Dios puso en el mundo espiritual y todavía
están en pie. Existen sellos que no fueron dibujados en pergaminos, sino grabados en el propio mar. Y hasta hoy mantienen el abismo cerrado. Cuando pensamos en sellos en las escrituras, la imagen más común es la de pergaminos, rollos antiguos, tronos de juicio y ángeles con misiones proféticas. Pero hay un tipo de sello que rara vez se recuerda: el sello que Dios puso en la propia creación. No sobre libros, sino sobre elementos. No sobre palabras, sino sobre dimensiones. Existen sellos que no se ven con los ojos ni se tocan con las manos. Sellos espirituales grabados en el tejido del mundo como murallas invisibles, delimitando hasta dónde puede llegar el caos. Uno de esos sellos, quizás el más antiguo, no fue puesto en el cielo, sino en las aguas. El mar cubre más del 70% de la tierra. Es vasto, profundo, silencioso, pero no es pasivo. En las escrituras, el mar está frecuentemente asociado a fuerzas espirituales, a juicios ocultos, a misterios que necesitan ser contenidos. Y si lees con atención, percibirás que el mar nunca fue solo un escenario natural. Es un velo, un límite, una barrera, y más que eso, es un sello. En Job 38, Dios habla directamente con Job y le pregunta: ¿quién encerró el mar con puertas cuando se desbordó del vientre? Cuando le puse nubes por vestiduras y lo envolví con densas tinieblas, cuando le tracé límites y le puse cerrojos y puertas. Esta descripción es tan específica que asusta. El propio Dios está diciendo que el mar fue cerrado con puertas, con cerrojos, con pasadores. Él no está describiendo un fenómeno geológico, está revelando un sistema espiritual de contención. Dios puso límites en el mar, y esos límites, según el texto, impiden que avance más de lo debido, no solo en términos físicos, sino espirituales. Esos sellos son invisibles, pero reales, y están activos hasta hoy, porque lo que el mar cubre no puede ser soltado antes de tiempo. Existen cosas allí abajo que no pertenecen a nuestro tiempo. Realidades antiguas, sentencias en curso, prisiones decretadas por orden divina. Y esos sellos no fueron hechos con materiales, fueron hechos con palabras, con autoridad y con fuego. Cuando el diluvio ocurrió, Dios no solo limpió la tierra, Él selló. El juicio no fue solo sobre los hombres, sino sobre los espíritus que corrompieron la creación. Y el mar fue usado para cubrir, esconder y encerrar aquello que ya no podía andar libre entre los vivos. Este es el motivo por el cual en Apocalipsis 21, Juan dice: y el mar ya no existía. No es una declaración geográfica, es una revelación. El mar dejará de existir, porque lo que guarda habrá sido juzgado. El sello habrá cumplido su propósito. La prisión habrá sido vaciada. Pero hasta ese momento, los sellos están en pie, algunos en regiones específicas del océano, otros ligados a dimensiones que no accedemos. El propio libro de Enoc habla de prisiones espirituales, escondidas en lugares profundos y oscuros, donde ni el tiempo pasa, y donde los vigilantes fueron atados con cadenas de fuego, cadenas que no fueron hechas con hierro, sino con sentencias, y esas sentencias fueron registradas en el cielo, pero selladas en la tierra. La Atlántida, en este contexto, no sería solo una ciudad, sería parte de la prisión, un ancla colocada en el lugar exacto donde el sello fue afirmado, un punto físico que esconde una realidad espiritual. La ciudad circular descrita por Platón, con capas concéntricas y una pirámide central, puede representar mucho más que arquitectura. Puede representar una estructura espiritual de contención, un formato diseñado no solo para funcionar, sino para impedir que algo escape. Y si esa estructura fue hundida por Dios, entonces carga un peso mucho mayor de lo que el mito sugiere. La Atlántida no sería solo la capital de un imperio caído, sería parte de la cadena, sería la tapa, sería el lacre. Y por eso mismo nunca fue encontrada, porque no está en el nivel de la arqueología, está en el nivel de lo espiritual. Y solo será revelada cuando el sello sea abierto, no por el hombre, sino por decreto profético. Hoy, la humanidad intenta acceder a lugares que Dios bloqueó. Submarinos exploran fosas profundas, satélites investigan anomalías en el fondo del mar. Pero siempre hay una barrera, siempre hay un punto donde la tecnología falla, donde los sensores se detienen,
donde las imágenes desaparecen. Esos puntos son tratados como misterios científicos, pero pueden ser las puertas que Dios cerró con llave, las que solo se abren con llaves espirituales. Y esa llave ya fue mencionada. Apocalipsis 9 habla de una estrella que cae del cielo con la llave del abismo. Cuando abre el pozo, lo que sale de allí no es polvo ni agua. Son criaturas, son entidades, son ecos de una era que fue sellada. Y esto confirma que los sellos no son eternos. Tienen una hora marcada para romperse. Y cuando eso suceda, el mar devolverá lo que escondió. Esos sellos invisibles todavía están allí, pero el mundo ya siente que se están aflojando. El retorno del interés por sabidurías antiguas, la búsqueda de reconexión con los elementos, el crecimiento de religiones basadas en el mar, el aumento del culto a entidades acuáticas. Todo esto muestra que el sello espiritual está siendo presionado por fuerzas externas, como si lo que está allí abajo estuviera influyendo en la superficie poco a poco. Es por eso que necesitamos prestar atención, porque Dios no sella algo sin motivo. Y si Él escondió la Atlántida, si Él cubrió el abismo, si Él grabó sentencias en las aguas, es porque lo que está allí no puede volver antes de tiempo. Pero la hora está llegando y las señales están por todas partes. El sello está firme, pero está temblando. No todo lo que regresa viene de la misma forma. La Atlántida no está regresando como piedra o ruina, está regresando como idea. Quizás el mayor error del mundo moderno sea pensar que la Atlántida es pasado, porque lo que representa está más vivo que nunca. Cuando las aguas cubrieron la Atlántida, el mundo pensó que aquello era el fin, una civilización entera hundida en un solo día y noche de infortunio. Esa es la versión que muchos repiten, pero detrás de esa narrativa existe una verdad que rara vez se dice. La caída de la Atlántida no borró su esencia, solo enterró su cuerpo. Lo que fue destruido fue lo que se veía, lo que permaneció fue lo que se sentía. Y ahora, siglos después, lo que está regresando no son sus paredes, sus puertos o sus templos. Lo que está volviendo es el espíritu que habitaba en esa ciudad. El error de Platón fue quizás pensar que la Atlántida era solo una estructura social. Él describió sus capas, sus canales, sus riquezas, pero lo que él no vio o no quiso registrar fue la influencia espiritual que aquello llevaba. Una influencia que, según el libro de Enoc, nació de la unión de ángeles caídos con mujeres humanas. Un linaje híbrido, mezclado, poderoso pero condenado. Y el imperio que surgió a partir de esa unión llevaba más que tecnología avanzada. Llevaba rebelión, llevaba orgullo, llevaba el intento de copiar la gloria de Dios con los recursos de la creación. Y es eso lo que está volviendo, porque el espíritu de la Atlántida no es una entidad con forma definida, es un sistema, una atmósfera espiritual que exalta el conocimiento sin temor, el poder sin sumisión, la gloria sin santidad. Y ese espíritu tiene muchos nombres. A veces se llama despertar, a veces evolución, a veces conciencia superior, pero en el fondo es la misma esencia, la voluntad de levantar de nuevo un imperio que Dios se encargó de enterrar. Hoy, el mundo está inmerso en ese retorno y casi nadie se da cuenta, pero las señales están por todas partes. La fascinación por la sabiduría antigua nunca estuvo tan fuerte. Prácticas que vinieron de tradiciones ocultas están siendo enseñadas en escuelas modernas como filosofías de vida. El misticismo oceánico, que durante siglos fue tratado como folclore, ahora es tema de culto, moda y cultura pop. El mar volvió a ser exaltado, no como creación, sino como conciencia y, en algunos casos, como entidad. El interés global por civilizaciones perdidas no es solo arqueológico, es espiritual. La gente quiere volver a algo que no vivió, sienten nostalgia de algo que nunca vieron. Esto es señal de activación. Es cuando lo que estaba adormecido comienza a latir otra vez. Es cuando lo que fue sellado comienza a manifestarse sin que la gente se dé cuenta. Pero lo más sutil de todo es que este espíritu no quiere asustar, quiere seducir. No vuelve como un imperio militar
despertar, vuelve como una propuesta, vuelve como sabiduría alternativa, vuelve como espiritualidad libre, vuelve como una promesa de reconexión con algo supuestamente divino, pero que nunca pasó por el altar de Dios. Esa es la estrategia. Sustituir la santidad por la sensibilidad, la verdad por la experiencia, la adoración por la contemplación, porque el espíritu de la Atlántida sabe que el tiempo del sello se está acabando y antes de que sea oficialmente roto, quiere ocupar las mentes, las culturas, las estructuras sociales para que, cuando salga, no encuentre resistencia sino puertas abiertas. Y ese espíritu ya está dentro de las casas, en los libros, en las películas, en las músicas, en los mensajes que parecen inofensivos. ¿Cuántas veces has oído hablar de conectar con las energías del océano, de honrar a los dioses acuáticos, de regresar a la sabiduría de los antiguos maestros sumergidos? Esto no es solo lenguaje poético, es invocación disfrazada, es llamado espiritual, es semilla plantada por una influencia que nunca fue totalmente destruida. Lo que está volviendo no es visible, pero es real y es eficaz. Está en los ambientes académicos, en los rituales artísticos, en las terapias holísticas, en las prácticas políticas. Está disfrazado de inclusión, de progreso, de nueva conciencia, pero detrás de la estética está el mismo trono, el mismo deseo, la misma rebelión, la misma intención de reconstruir lo que Dios derribó y de reocupar el trono que fue hundido. Este movimiento no es nuevo, siempre existió, pero ahora está en auge, está siendo celebrado. Y lo más peligroso es que está siendo aceptado incluso por quienes se dicen espirituales. Muchos confunden este espíritu con el espíritu de Dios, pero el espíritu de Dios no reconecta con el abismo. Él redime, Él exalta la cruz, Él revela a Cristo, y el espíritu de la Atlántida no soporta eso. Por eso, su mayor arma es el camuflaje. Estamos viviendo un tiempo profético. Los sellos se están debilitando y lo que está detrás de ellos ya comenzó a manifestarse. No como criatura, sino como cultura. No como ciudad, sino como sistema. El espíritu de la Atlántida no necesita emerger con edificios. Basta con que tome las conciencias. Y cuando eso suceda a escala global, el trono estará listo para ser ocupado de nuevo. Pero el fin ya fue decretado. La Biblia dice que el mar devolverá lo que esconde y que todo lo que sea sacado a la luz será juzgado. Dios no permitirá que ese trono vuelva a reinar. Pero antes del juicio viene la exposición. Y es eso lo que está comenzando ahora. El mundo está siendo expuesto al espíritu que un día gobernó la Atlántida. Y muchos están siendo seducidos por él sin darse cuenta. Si conoces a alguien que necesita despertar a este engaño espiritual, envía este video ahora. En el próximo capítulo volveremos al libro de Enoc y revelaremos cómo todo esto ya estaba escrito desde el principio. Antes de que la Biblia fuera escrita, Enoc ya sabía lo que estaba sellado y lo dejó registrado, aunque intentaran silenciarlo. Lo que hoy llamamos misterio, Enoc ya llamaba sentencia, porque vio con sus propios ojos el lugar donde los vigilantes fueron enterrados vivos. Existen libros que el tiempo intentó borrar, libros que no entraron en el canon oficial, pero que nunca desaparecieron de la historia. Entre todos ellos, quizás ninguno sea tan perturbador como el libro de Enoc, porque mientras muchos textos hablan sobre el cielo, la tierra y el hombre, Enoc habla sobre lo que está entre ellos. Habla sobre los que vinieron de lo alto y cayeron. Habla sobre ángeles, prisiones, sellos y un tiempo determinado para el juicio. Y todo esto mucho antes del diluvio, mucho antes de Moisés, mucho antes de que la humanidad supiera lo que realmente había sido sellado debajo del mundo. Enoc fue el séptimo después de Adán, un hombre que, según la Biblia, anduvo con Dios hasta el punto de ser arrebatado sin pasar por la muerte. Esto ya debería bastar para hacernos escuchar sus palabras. Pero además de eso, dejó registros, y esos registros detallan una historia que parece paralela a la narrativa bíblica, pero en realidad la completa, porque Enoc no habla solo de lo que sucedió en la superficie. Él habla de lo que sucedió en el cielo y fue enterrado en las profundidades. De acuerdo con Enoc,
Un grupo de ángeles llamado vigilantes descendió a la tierra en tiempos antiguos, seducido por la belleza de las mujeres humanas. Hicieron un pacto entre sí, sellado en lo alto de una montaña, y decidieron actuar juntos. Tomaron esposas, generaron hijos híbridos, los Nefilim, y enseñaron a los hombres conocimientos que estaban más allá del tiempo: magia, metalurgia, cosméticos, guerra, encantamientos, herejías. El mundo entonces fue acelerado espiritualmente, pero no en dirección a la luz, en dirección al abismo. La corrupción fue tan rápida, tan profunda y tan destructiva que Dios decretó juicio antes incluso de que la humanidad entendiera lo que estaba sucediendo. Y aquí Enoc entra de nuevo, porque mientras el mundo se perdía, él fue llamado para ser testigo, no solo de la sentencia, sino de la ejecución. Fue llevado por ángeles a lugares donde ojos humanos nunca estuvieron. Y allí vio las prisiones, vio los tronos caídos, vio los portales espirituales que serían cerrados para siempre, al menos hasta el tiempo del fin. Enoc describe un lugar terrible, un valle oscuro, una cadena espiritual donde los vigilantes serían lanzados. No serían destruidos de inmediato, serían mantenidos vivos, conscientes, aislados, atados, con cadenas que no eran hechas de metal, sino de fuego celestial. Él describe el sonido de las voces de esos ángeles caídos, clamando por misericordia, implorando por liberación, sabiendo que no serían escuchados. Y lo más fuerte, Enoc dice que esas prisiones estaban ligadas al fondo de la tierra, a las regiones profundas, a lo que hoy llamamos abismo. Esto conecta todo, porque si los vigilantes fueron enterrados vivos en prisiones espirituales, y si esas prisiones fueron lacradas con sellos proféticos, entonces lo que llamamos Atlántida puede ser mucho más de lo que imaginamos. Puede ser el propio sello, el propio trono, la propia ancla que mantiene a los caídos donde Dios los sentenció. La Atlántida no se hundió solo porque erró, se hundió porque formaba parte de un sistema espiritual que necesitaba ser arrancado del mundo de los hombres. Y Enoc vio todo esto, registró todo esto, pero el mundo lo ignoró. Lo más aterrador es que él también vio lo que vendría después. Enoc profetizó que esos sellos serían rotos, que habría un tiempo donde los tronos antiguos intentarían levantarse, que los reyes del pasado regresarían como influencia, que los días se volverían como los de Noé, días de mezcla, de arrogancia espiritual, de engaño. Él vio que el espíritu de los vigilantes no sería destruido con sus cuerpos, sino que permanecería e intentaría volver no por la fuerza, sino por la aceptación. Y lo que estamos viendo hoy es exactamente eso. Ya no hay necesidad de descender físicamente hoy. Basta con influenciar, basta con seducir con ideas, basta con presentar conocimiento como luz cuando en realidad es engaño. Basta con hacer que el mundo desee aquello que Dios sepultó, y cuando el mundo lo desee, los sellos se romperán. El libro de Enoc habla de 4 ángeles principales que vigilaron esas prisiones: Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel, cada uno con una función, cada uno con una orden. No estaban solo guardando lugares, estaban manteniendo el tiempo, garantizando que los tronos caídos no se levantaran de nuevo antes de tiempo. Pero hasta esos ángeles saben que los días se están cumpliendo, que las generaciones se están volviendo demasiado parecidas a las de antes del diluvio, que los hombres están volviendo a buscar lo que Dios ya juzgó. Cuando Enoc escribió que habría una generación que glorificaría a los vigilantes, estaba hablando de nuestro tiempo, porque hoy la gente llama a esos seres maestros ascendidos, arquitectos antiguos, dioses, astronautas. No los llaman caídos, los llaman iluminados, y los mismos que fueron lanzados al abismo ahora son exaltados en libros, series, cursos y doctrinas. Pero el fin ya fue avisado. El sello se romperá, no porque Dios perdió el control, sino porque llegó la hora del juicio.
El mar devolverá lo que fue hundido, las prisiones se abrirán y los tronos que estaban escondidos serán expuestos. El espíritu de la Atlántida, el espíritu de los vigilantes, no volverá para reinar, volverá para ser juzgado. Enoc lo sabía y lo dejó registrado, pero el mundo prefirió llamar mito a lo que era profecía. Si conoces a alguien que todavía cree que todo esto es solo simbolismo, comparte este video ahora, porque en el próximo capítulo hablaremos sobre la llave. Sí, ya está entre nosotros y alguien va a usarla. Apocalipsis habla de una estrella caída del cielo, trayendo una llave. Pero, ¿y si esa llave ya está aquí y alguien está a punto de usarla? No es una llave hecha de metal, no es visible, pero es real y puede abrir lo que Dios selló. Entre los pasajes más perturbadores del Apocalipsis está el que describe una estrella cayendo del cielo con una llave en las manos. Esa estrella no es una metáfora suelta. Es un ser, es una entidad con autoridad para abrir lo que nadie más puede tocar. Y la llave que lleva no es para puertas físicas, sino para el pozo del abismo, un lugar de retención espiritual guardado desde los albores, que espera el momento adecuado para ser desatrancado. El problema es que esa hora puede estar más cerca de lo que pensamos. Esa llave representa acceso. Y cada vez que la Biblia habla de acceso espiritual, habla de autoridad. Cuando Jesús dice que tiene las llaves de la muerte y del infierno, Él está diciendo que tiene dominio sobre esas realidades. Entonces, si hay una llave para el abismo, quien la posee tiene autoridad para abrir las profundidades, no físicamente, sino espiritualmente. Esto lo cambia todo, porque no estamos hablando de una estructura de hierro que se rompe, sino de un permiso divino que se concede. Lo que muchos no perciben es que esa llave no necesita descender del cielo en forma literal. La profecía puede ya estar cumpliéndose. El Apocalipsis habla de un tiempo en que esa autoridad será entregada. Y ese tiempo puede ser porque el mundo ya está recibiendo influencias que antes estaban encerradas, ideas que antes estaban sepultadas, espíritus que antes estaban contenidos. Y la pregunta es, ¿quién está abriendo esas puertas? Quizás la llave ya no esté en manos de la estrella, quizás haya sido entregada, porque en la tierra hay líderes, sistemas y movimientos que están literalmente sacando a la luz lo que el cielo había sepultado. A través de cultos, de pactos, de rituales, de invocaciones disfrazadas de ciencia, de arte, de cultura, la llave ya no necesita ser levantada en el cielo. Puede estar siendo girada en el corazón de los hombres. Y esto no es una fuerza de expresión, es literal, porque cada vez que el hombre accede a lo espiritual sin pasar por la santidad, toca portales que estaban cerrados. Y cuando esos portales se abren, no es el cielo lo que entra, es el abismo lo que sube. Por eso la Biblia alerta tanto contra prácticas espirituales sin dirección divina, porque no es la intención lo que determina lo que se manifiesta, es la legalidad. Y el mundo está dando legalidad todos los días a través de palabras, de acciones, de creencias. Las personas están abriendo caminos espirituales sin darse cuenta de que están activando llaves antiguas. La obsesión por la sabiduría prohibida, por poderes ocultos, por entidades ancestrales. Todo esto son señales de que la llave está siendo usada no como herramienta visible, sino como decisión humana. Y cada vez que esa decisión es repetida, el sello se debilita. La Biblia dice que cuando el pozo sea abierto, saldrá humo, y de ese humo surgirán criaturas espirituales. Pero antes de que eso suceda físicamente, ya está sucediendo culturalmente. El humo ya está subiendo. Está en los valores invertidos. Está en los sistemas espirituales corrompidos. Está en los discursos que exaltan a los caídos como guías. Está en las invitaciones para que el mundo vuelva a los orígenes, como si los orígenes fueran puros. Pero esos orígenes eran la Atlántida. La llave ya está entre nosotros, porque todo aquello que fue sellado solo necesitaba una generación dispuesta a buscar. Y esa generación llegó. Vivimos la era donde la gente quiere saber más, sentir más,
descubrir más. Pero sin el Espíritu de Dios y sin Él, todo acceso es peligroso. Porque sin la luz, lo que resta es la oscuridad. Y en el fondo de la oscuridad está el abismo. No es exageración, es literal. Estamos jugando con cosas que no entendemos. Y lo más preocupante, estamos haciendo esto con orgullo. La generación actual cree que sabe lo suficiente para lidiar con todo, pero no sabe, porque no se trata de conocimiento, se trata de autoridad espiritual. Y la autoridad no se conquista con estudio, se recibe por sumisión a lo alto, al Dios que encerró lo que necesitaba permanecer encerrado. Cuando Enoc habló de los ángeles caídos siendo aprisionados, también dijo que clamarían por liberación, que intentarían volver, pero que Dios los mantendría retenidos hasta el tiempo determinado. El problema es que ese tiempo tiene una puerta, y esa puerta tiene una llave, y esa llave ya puede estar siendo usada, quizás no por una persona específica, quizás por un sistema, por una generación, por un conjunto de decisiones que juntas forman un código espiritual, un código que se alinea a la rebelión antigua, que se conecta al espíritu de la Atlántida, que sintoniza con el trono hundido. Y cuando esa sintonía esté completa, la tapa se abrirá. Esto es lo que el Apocalipsis nos muestra. Pero la preparación ya comenzó. Y lo más impresionante es que todo parece normal, porque el espíritu del engaño no se manifiesta como amenaza. Se disfraza de sabiduría. Se esconde en filosofías de autoconocimiento, en espiritualidad libre, en promesas de liberación sin cruz. Pero toda liberación sin cruz es esclavitud con apariencia de luz. La llave está aquí, está siendo girada. El sello está temblando. El trono está siendo buscado. El espíritu de la Atlántida ya encontró espacio. Y cuando el abismo se abra, no parecerá destrucción, parecerá revolución, pero será el comienzo del fin, porque Dios no permitirá que aquello que Él sepultó gobierne nuevamente, y todo lo que salga volverá, pero volverá para ser juzgado. Si sientes que algo está a punto de romperse, comparte este video ahora, porque en el próximo capítulo hablaremos sobre lo que sucede cuando el trono sumergido sea reactivado. Y lo que emergerá no será solo simbólico, será real. El mundo está esperando una señal, pero la señal que viene no será del cielo, vendrá del fondo del mar. Cuando el trono sumergido sea reactivado, lo que emergerá no será solo una ciudad antigua, será un nuevo tipo de dominio. Todo lo que fue hundido por Dios sigue allí por una única razón. Fue sellado para no manifestarse antes de tiempo. Pero todo sello tiene un tiempo, y cuando ese tiempo llega, nada más puede contener lo que está a punto de emerger. El problema es que el mundo cree que lo que está por venir será visible, grandioso, palpable. Esperan una ciudad subiendo de las aguas, piedras apareciendo en el fondo del océano, ruinas confirmando mitos. Pero, ¿qué emergerá cuando el trono de la Atlántida sea reactivado? No será piedra ni metal, será influencia, será dominio espiritual, será gobierno, porque los tronos no sirven solo para reinar sobre territorios, emiten comandos, generan sistemas, moldean conciencias. Y cuando un trono espiritual es reactivado, aunque nadie lo vea, todos sienten sus efectos. Es como una antena que empieza a emitir señales en masa. Primero afecta a los más sensibles, luego a los vulnerables, por fin a toda la cultura. Y el espíritu que está detrás empieza a manifestarse en todas las capas de la sociedad: política, religión, ciencia, arte, economía, comportamiento. El trono de la Atlántida no es un símbolo, es un punto de activación, una especie de núcleo espiritual enterrado por las aguas que fue usado por ángeles caídos para controlar el mundo antiguo. Centro donde sabidurías prohibidas eran canalizadas, donde se hacían alianzas espirituales, donde las entidades recibían culto y se pasaban instrucciones a la humanidad. Y cuando Dios juzgó esa estructura, Él no destruyó, Él la sumergió, pero el espíritu detrás de ella nunca fue anulado.
fue solo encerrado y ahora ese espíritu está encontrando nuevas formas de manifestarse. Ya no necesita templos visibles ni altares esculpidos. Basta un dispositivo en la mano, una pantalla frente al rostro, una idea circulando en nombre de la libertad espiritual. La nueva Atlántida no necesita ser construida, necesita ser accedida. Y es exactamente eso lo que está sucediendo. El mundo se está conectando con un sistema antiguo, como si estuviera reconectando los cables de una máquina olvidada. La reactivación del trono sumergido no estará marcada por terremotos visibles, sino por temblores internos, personas cambiando de valores, abandonando la fe, negando principios eternos a cambio de experiencias nuevas, sensaciones que sustituyen la verdad, revelaciones que ya no vienen de la cruz, sino de voces interiores. Esa es la señal. Cuando la espiritualidad se desconecta del arrepentimiento y se convierte solo en un canal para el potencial humano, el trono está operando de nuevo. Y no es exageración. Ya existen movimientos globales que usan lenguaje espiritual para promover doctrinas que exaltan al hombre en lugar de a Dios. Religiones acuáticas modernas, cultos de reconexión con entidades marinas, filosofías que mezclan ciencia y misticismo para crear una nueva forma de fe. Y todo esto apunta al mismo trono, el trono que fue sepultado pero nunca olvidado. El trono que ahora es buscado nuevamente, pero bajo otras palabras. Palabras como nueva era, como conciencia superior, como sabiduría ancestral. La verdad es que cuando el trono sumergido sea reactivado, no será algo espectacular. A los ojos será sutil, será elegante, será disfrazado de progreso. Y es por eso que tantos lo aceptarán, porque no parecerá amenazador. Al contrario, parecerá bello, inspirador, profundo, prometerá reconexión con lo divino interior, ofrecerá un atajo para la iluminación. Y el mundo, cansado de dolor y miedo, abrazará esto con hambre. Ese abrazo será el comienzo del juicio, porque el espíritu que habita en ese trono no busca solo aceptación, busca control. Y ese control comienza dentro, comienza cuando la gente deja de buscar la verdad eterna y pasa a construir sus propias verdades. Cuando los absolutos desaparecen y todo se convierte en una cuestión de perspectiva, el trono encuentra espacio para operar, porque no necesita ser reconocido como autoridad, solo necesita que se le deje reinar entre bastidores. Y cuando esto suceda a gran escala, veremos los frutos, porque todo trono produce un pueblo, y ese pueblo será espiritualmente híbrido, mezclado, una generación que ya no conoce la diferencia entre lo que viene del cielo y lo que sube del abismo. Una generación que se alaba a sí misma, que se inclina ante la creación, que honra a entidades antiguas, creyendo que son solo símbolos, pero detrás de esos símbolos hay sentencias. La reactivación del trono de la Atlántida será la última etapa antes del rompimiento total de los sellos, porque un trono activo exige una corte, un ejército, una presencia, y esa presencia vendrá. Cuando el sello sea finalmente roto, lo que estaba preso será liberado, y lo que hoy se manifiesta como idea vendrá como ser, y ya no será influencia, será invasión. Hasta entonces, el mundo estará listo, porque el espíritu del trono habrá hecho su trabajo, habrá preparado corazones, culturas, sistemas, y cuando el sello se abra, nadie resistirá, porque todos ya habrán aceptado la voz del espíritu, y esa voz no grita, susurra. Y ese es el peligro, porque el susurro del trono es más seductor que el rugido del abismo. Ese trono sepultado por las aguas fue juzgado, pero su juicio final aún está por venir. Y cuando sea expuesto, cuando su presencia ya no pueda ser negada, muchos se darán cuenta demasiado tarde de que participaron en la reactivación, no con martillos o piedras, sino con elecciones,
con aplausos, con silencio, porque el silencio también es consentimiento espiritual. Si ya has percibido que el mundo está siendo preparado para algo grande y sombrío, comparte este video ahora. En el próximo capítulo cerraremos esta revelación con lo que aún falta decir. La última profecía de la Atlántida se está cumpliendo y el trono será juzgado. Lo que fue enterrado no era solo una ciudad, era un trono, y los tronos siempre esperan ocupantes. La profecía no era sobre ruinas, era sobre retorno, y lo que está volviendo no solo quiere ser recordado, quiere gobernar. Desde el primer capítulo de este viaje hemos ido descendiendo capa por capa hasta llegar aquí. Empezamos con el mar, luego entramos en el abismo, después en los sellos, luego en el espíritu. Ahora estamos ante el trono, y no de un trono simbólico, sino de un trono real, una estructura espiritual enterrada en las profundidades, ligada a un imperio que Dios hundió, pero que nunca fue olvidado. Y ahora, con todo lo que hemos visto, con todo lo que está surgiendo, solo queda una conclusión. La última profecía de la Atlántida se está cumpliendo ante nuestros ojos. Platón pudo haber escrito sobre un continente perdido, una ciudad gloriosa tragada por las aguas. Pero lo que él no sabía, o quizás sabía y no quiso revelar, es que la Atlántida no era solo un territorio, era un portal, un trono espiritual conectado al mundo de los ángeles caídos, un intento de imitar la gloria de Dios con sabiduría corrompida. Y cuando ese trono fue hundido, no fue solo como castigo, fue como prevención. Dios sabía lo que esa estructura llevaba y decidió sellarla hasta el tiempo del fin. El libro de Enoc nos muestra que los ángeles que corrompieron la tierra fueron aprisionados, pero también nos alerta, serían liberados. Apocalipsis confirma que un día el sello será abierto y en ese día lo que está sellado en las profundidades será soltado, no como mitología, sino como realidad. El espíritu de la Atlántida ya regresó, la llave ya está siendo usada, el trono ya está siendo reactivado y lo que viene ahora es el cumplimiento de la profecía. Solo que esa profecía nunca fue sobre restauración, fue sobre juicio. La Atlántida no volvería para reinar como antes, volvería para ser expuesta, para mostrar al mundo lo que sucede cuando el hombre acepta el gobierno que Dios rechazó. El trono emergerá, pero no para triunfar, emergerá para ser condenado, emergerá para que todo ojo vea lo que fue escondido. Y cuando esto suceda, el mundo tendrá que elegir, o permanece firme en la verdad, o se inclina ante la falsa luz. Este es el punto crítico de la profecía, porque el retorno no será brutal al principio, será suave, será deseado. El mundo está siendo preparado para recibir lo que Dios encerró. Y cuando esto suceda, la mayoría aplaudirá, verá poder, sabiduría, transformación, pero pocos discernirán lo que realmente está sucediendo. Porque la última profecía de la Atlántida no es solo su retorno, es el engaño que traería, un engaño tan fuerte que si fuera posible engañaría incluso a los escogidos. Pero Dios nunca deja a su pueblo sin aviso. Las señales están por todas partes. La cultura cambió, la espiritualidad cambió. El mundo está cada vez más abierto a entidades, prácticas, ideas que antes eran claramente rechazadas, hoy son exaltadas. Y lo que parece una nueva era es solo la última fase del viejo trono, el trono que dormía en las aguas, el trono que ahora se levanta. Pero así como ese trono se está levantando, Dios también está activando a los que conocen la verdad, personas que no se doblegaron, que entienden que no todo el brillo viene del cielo, que saben que detrás del discurso de evolución hay un espíritu de corrupción. Y ese pueblo no será tomado por sorpresa porque ya leyó, ya discernió, ya entendió. El sello se romperá, sí, pero ellos estarán de pie cuando eso suceda. El mar devolverá lo que guarda, pero no será para que reine, será para que rinda cuentas, porque la profecía termina con juicio, el juicio de los tronos antiguos, el juicio de las entidades que engañaron a los hombres, el juicio de los sistemas que se levantaron contra el Creador, y ese juicio será definitivo.
será completo, será final, porque Dios no comparte su trono con nadie. La última profecía de la Atlántida también nos muestra esto, que toda estructura espiritual que se opone a Dios puede durar por milenios, pero al final será desmantelada. Lo que fue construido con rebelión será deshecho con gloria. Lo que fue sellado con tinieblas será roto con luz. Lo que fue fundado con orgullo será aplastado con justicia, porque el mar no reinará. El trono sumergido no triunfará. Caerá por última vez, y esta vez para no levantarse nunca más. Pero hasta entonces necesitamos estar atentos, porque el ciclo ya comenzó, el espíritu regresó, el sistema está en operación y la próxima fase es el surgimiento total del trono. Quizás no como un edificio, quizás no como una ciudad literal, sino como una plataforma de control espiritual, una cultura, una mentalidad, una nueva religión. Y cuando esto se establezca, el sello habrá cumplido su tiempo. Entonces ahora, la pregunta que queda no es si sucederá. La pregunta es, ¿dónde estarás cuando suceda? ¿Estarás entre los que ayudaron a reactivar el trono incluso sin darse cuenta, o entre los que discernieron las señales y se mantuvieron firmes hasta el final? Hemos llegado al final de otra impactante revelación en Virtud en Verso. ¿Qué te pareció este profundo análisis sobre la Atlántida y sus misterios? Tu opinión es muy importante para nosotros. Deja tus comentarios abajo, comparte tus percepciones e ideas, y para no perderte ninguno de nuestros próximos videos que desvelan verdades ocultas, suscríbete al canal. Comparte con un amigo que necesita conocer este contenido, dale a me gusta y activa la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.